podcast. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal de Teotihuacán, módulo Tumba. Cursamos la licenciatura en Educación Primaria en el primer semestre. El día de hoy queremos compartir con ustedes nuestras experiencias en nuestras prácticas de observación. Una etapa que es muy importante en nuestra formación como futuras y futuros docentes. Mi nombre es Dulce Ninel López Delgadillo y hoy les vamos a hablar de este tema con mis compañeros. Hola, yo soy Diego Alberto Germán Salinas. Hola, mi nombre es Emilia Quetzal y Díaz Rodríguez. Hola, mi nombre es Valeria Itzel Cristóbal López. Hola, mi nombre es Jacqueline Flores Álvarez. Nuestro primer punto a abordar es ¿qué escuela nos tocó? Durante mis prácticas docentes me tocó la escuela de Rosario Castellanos en la comunidad de Héroes Tecama, con el grupo de primero B. En la segunda práctica me tocó en la escuela primaria multigrado José Ortiz de Domínguez, en la comunidad de San Miguel Ometusco, municipio de Ajapulco. Yo realicé mis prácticas de observación en la escuela primaria Octavio Paz, ubicada en Tecama, la cual era una escuela urbana y atendía al grupo de tercero B. Y mi segunda jornada de observación la realicé en la escuela multigrado Rafael Ramírez, ubicada en Otla, Ajapulco, atendiendo el primero, segundo y tercer grado. En mi caso, yo estuve en la primaria Enrique C. Retzamen atendiendo al grado de sexto A en Héroes de Tecama. Y la segunda fue en Rafael Ramírez, una escuela multigrado en la que estuve atendiendo primero, segundo y tercer grado. En mis prácticas de observación yo estuve en la primaria Enrique C. Retzamen, ubicada en Héroes de Tecama con el grupo de sexto grado. Y en la siguiente fue en la escuela primaria multigrado Rafael Ramírez, ubicada en Acla, Ajapusco, con el grupo de primero, segundo y tercer grado. Mis jornadas de observación las realicé en dos contextos muy distintos, uno urbano y el otro rural. La primera fue en el contexto urbano, en la escuela primaria Jetacl, en el municipio de Tecámac, Ojo de Agua. La segunda fue en el municipio de Atla, Ajapusco, en la escuela primaria multigrado Rafael Ramírez, a cargo de grupos de cuarto, quinto y sexto. Durante nuestras prácticas de observación logramos observar diversos contextos y algo que todos notamos fue cómo ese contexto influía en lo mucho de cómo aprende el niño y cómo se le enseña al niño. Por ejemplo, en las escuelas urbanas suelen haber los recursos y los materiales para que el niño aprenda bien, cosa que en las escuelas rurales cuesta un poco más. También nos ayuda a observar y a ver cómo se organiza una clase, qué estrategias toma la maestra para implementarlas al grupo y si funciona para los distintos alumnos y los distintos estilos que tienen de aprendizaje. Aunque los contextos son diferentes, en ambos se observa el esfuerzo de los docentes por tener un buen aprendizaje en los alumnos. También las ganas de los alumnos por aprender a pesar de las dificultades, la economía y los problemas familiares. Pero para entender esto, primero les vamos a explicar qué es la práctica de observación participante. Bueno, la práctica de observación es una experiencia formativa que nos permite ir al contexto real, a un aula, y nos permite recabar los datos y aprender cómo se enseña. Nos enseña cómo se implementan diversas estrategias, las dinámicas y cómo funciona la interacción entre los padres de familia, los docentes y los alumnos. También nos permite reflexionar sobre el rol del maestro y comprender que la enseñanza va más allá de transmitir conocimientos y contenidos. ¿Cómo se sintieron su primer día de prácticas? Yo la verdad me sentí muy nerviosa y emocionada, ya que era la primera vez que estaba en un grupo de clases y no sabía qué esperar de ese día. Yo tenía demasiadas dudas y nervios, no sabía cómo iba a ser el maestro titular, los alumnos, el contexto, cómo iban a ser las clases y tampoco sabía qué hacer porque era mi primer acercamiento. En el segundo ya se me facilitó bastante. Yo en mi caso estaba muy nerviosa, emocionada como iba a ser la interacción con la maestra
y cómo iba yo a relacionarme con los alumnos. Aunque era solo de observación, me llamaba la atención en cómo se iban a dejar acercarme a ellos. Yo estaba nerviosa, pero también emocionada, con muchas ganas de aprender, con la ayuda del maestro y los alumnos. Al inicio estaba nerviosa, no sabía cómo acercarme a los pequeños, pues era un contexto muy diferente. En la primaria GECA nos comentaron que era la primera vez que tenían docentes en formación, y en la primaria Rafael Ramírez los niños tenían como esa incertidumbre de si tener la confianza con nosotros. Lo que logramos observar en los distintos grados y escuelas fue muy diferente. En mi primera práctica de observación en la primaria Rosario Castellanos me tocó el grado de primero, entonces los niños no sabían leer ni escribir, por lo que la maestra trabajaba letra por letra para que conocieran la figura y los sonidos. También me llamó mucho la atención cómo la maestra utilizaba canciones para diferentes momentos del día, como por decir el saludo, la despedida o para motivar a los niños. También me llamó mucho la atención ya que yo nunca había convivido con niños con discapacidad, y en ese salón me encontré con un niño que tenía un retraso de 2 años y otro que tenía autismo en 2º grado. En la primaria multigrado me tocó primaria alta, que fue 4º, 5º y 6º. Observé que los alumnos eran muy responsables, aunque inquietos, y la maestra usaba métodos como darles más tiempo de recreo para que los niños se portaran bien. Bueno, lo que yo observé fue que mi docente titular en la primera primaria, la Octavio Paz, usaba bastante la música. Los mantenía atentos, los recompensaba poniendo las canciones que a los niños les agradaban. También noté que algunos niños necesitan atención especial, como por ejemplo en ambas escuelas hubieron chicos que necesitaban ser presionados porque no se apuraban o les daba flojera o se cansaban. Entonces tenías que estar ahí con ellos diciendo, oye, hazlo, ándale por favor, y así. Después también noté que en mis primeras prácticas de observación, una niña no podía escribir bien, era sorda, no podía escuchar bien. Entonces, para los dictados yo tenía que escribir en el pizarrón para que ella pudiera copiarlos. En 6º grado yo observé una muy buena comunicación de parte de los docentes, los padres de familia y los alumnos, ya que si los alumnos tenían alguna duda, se las hacía saber al docente, y la maestra siempre tenía la disposición de hablar con ellos y explicarles hasta que entendieran. Yo estuve con ese grupo en donde había un pequeño que tenía discapacidad intelectual. Sí estaba diagnosticada, pero era leve, entonces la maestra ya sabía cómo tratarlo y cómo irle enseñando sin que se sintiera excluido. También en la primaria Rafael Ramírez, que nos tocó primero, segundo y tercero, pude observar cómo los niños tenían dificultades para leer y para escribir. La maestra sí les brindó la atención, pero siento que le faltó mucho, ya que no les prestaba la atención debido a todas las capacitaciones como directora que tenía. En la escuela urbana observé un ambiente de confianza, donde los alumnos participaban sin miedo a equivocarse, al igual que eran muy intranquilos, pero a su vez ellos apuraban a terminar sus actividades. En la escuela rural fue un reto trabajar con los alumnos con dificultades en lectura y escritura. Así como lo mencionó mi compañera, la maestra estaba muy fuera del salón, ya que tenía las cosas administrativas de directora. Pero esto me enseñó la importancia de la paciencia, la empatía y la atención personalizada por cada uno de los alumnos. Yo observé que en algunos grupos había rezago. Esto se podía notar más en el contexto rural, ya que el acompañamiento de los padres era muy poquito y escasa. Y en los demás, en el grupo de contexto urbano, se veía más avanzado conforme a su nivel, ya que esto iba de acuerdo a su contexto. El contexto rural pude acompañar a una pequeña con rezago. Se notaban sus ganas de aprender y el esfuerzo que ponía día a día. Esto fortaleció mucho mi vocación docente. Gracias a nuestras prácticas de observación y ayudantía logramos aprender muchas cosas y también reflexionar acerca de lo que un docente tiene que hacer.
porque no solo se trata de enseñar, sino de ser un guía. Estas prácticas me ayudaron a comprender que la labor docente requiere mucho amor, paciencia y flexibilidad. Aprendí que un docente necesita ser flexible y adaptativo porque, por ejemplo, un niño puede hacer esto y le pediste otra cosa. Por ejemplo, también lo puede hacer mal y lo tienes que corregir. Y creo que deberíamos, bueno, realmente yo noté que hay que llevar ese acompañamiento con los chicos. También comprendí la importancia del trabajo en equipo, tanto de los alumnos, la maestra y los padres de familia, ya que si trabajan unidos se podrá observar un excelente resultado. Confirmé que cada alumno aprende de manera distinta y que el docente debe adaptarse a esas diferencias. Estas experiencias fortalecieron mi vocación y me hicieron sentir segura de que quiero dedicarme a la docencia. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado mucho y aprendido con nosotros. Gracias por escucharnos. Pero la maestra de Matilda, la señorita Miel, era una persona sensible que valoraba a los niños por lo que eran. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte las estrellas en una caja de cristal.